Hola amigos, ahora les traigo la partida número 22 con la apertura gambito de dama rehusado con el eco de 55, con la antigua variante Lasker jugada en París, la ronda 12 el 8 de junio de 1900 en París, Francia, con las blancas Harry Nelson Pillsbury y con las negras George Marco. D4, ya sea por diversión, honor o temperamento, esta es una de las mejores maneras de abrir el juego. Se crean rutas para la dama y el alfil de C1, mientras que el peón D toma parte activa en la lucha por el centro. Ocupa D4 y actúa como centinela de las casillas C5 y E5, haciendo que estas casillas sean inaccesibles a las piezas negras. D5, la forma más sencilla de impedir que las blancas logren un mayor dominio en el centro, pues si se les permite jugar E4, la falange central de los dos peones inclinaría a su favor la balanza de las fuerzas en esa área vital. C4, las blancas ofrecen un peón para eliminar el punto fuerte de las negras en el centro. Es necesario realizar esta jugada antes de desarrollar el caballo por C3, ya que la columna C no puede ser obstruida. E6. Las negras se preparan para responder ante la eventual C por D, E por D, dama por D, entonces caballo C3. La atacarían a la dama, la desviarían y crearían un fuerte centro de peones con la siguiente jugada de E4. Caballo C3. Aceptar la oferta de las blancas con D por C4 no es una política recomendable. Las negras no pueden conservar ese peón, de modo que al final se habría producido el cambio de un peón central por otro lateral. Es cierto que la textual limita el radio de acción del alfil de C8, pero es un mal menor para lo que posiblemente sea la mejor defensa de las negras. En esto radica la gran fuerza del gambito de dama para las blancas y explica su gran popularidad entre la mayoría de los jugadores, que se sienten felices de poder plantear una apertura que les permite ejercer presión desde la primera jugada. El caballo se desarrolla de forma agresiva por el centro, intensificando el ataque al peón de negro. Caballo F6, una excelente jugada. El caballo de G8 sale por la casilla más útil en la apertura, ejerce presión sobre D5 y E4 para neutralizar la influencia del caballo blanco sobre tales casillas, ayuda a defender el punto D5 y facilita un rápido enroque. Alfil G5. Esta fuerte jugada desarrolla pieza clave al caballo negro y amenaza con dislocar la estructura de peones negros en el flanco de rey. Alfil por F6, E por F6, y si toma con dama, entonces C por D5, E por D5, caballo por D5, y las blancas ganan un peón. Resulta extraño que, aunque Pillsbury empleó con gran éxito esta jugada en su magnífica partida contra Tarrasch en Hastings 1895, el comentario sobre la misma de Gunsberg en el libro del torneo fue: esta temprana salida del alfil no augura buenos resultados. El ataque, o quizá sería mejor decir pseudoataque, se diferencia de la jugada similar de la defensa francesa en cuanto a que las blancas no disponen de la posibilidad de avanzar un peón a E5. Hablando en general, en esta apertura, tanto las blancas como las negras necesitan que el alfil de dama permanezca en su flanco. Esta opinión, que pronto se puso de evidencia, podía haber optado al premio a la bola de cristal ciega. Pillsbury empleó ataque derivado de alfil G5 para conseguir alguno de sus más espectaculares triunfos, derrotando a maestros del calibre como Steinitz, Maroczy, Janowski, Bourne, Marco
y Tarrasch. Aquellos que eludiron la línea como Lasker, Marshall y Chigorin, por mencionar solo algunos, cayeron víctimas de otras formas del gambito de dama. Gunsberg, que criticó tan severamente este ataque, eligió lo que Lasker calificó de peculiar, pero no del todo correcta forma de desarrollo, con el resultado de que Pillsbury lo derrotó en uno de los finales más hermosos en la historia del ajedrez. Resumiendo, fue el gran éxito de Pillsbury con el gambito de dama, lo que reveló a los demás maestros su terrorífica fuerza y le dio la popularidad de que sigue gozando hoy en día. Alfil E7. Lo más sencillo. Las negras desarrollan el alfil al lugar más conveniente para la defensa. Por otra parte, neutraliza la clavada sobre el caballo. E3. En la apertura deben economizarse los movimientos de peones, pero aquellas jugadas que facilitan la movilización de piezas deben considerarse jugadas de desarrollo. Al jugar E3, las blancas se están desarrollando porque abren una diagonal para el alfil de F1, enroque corto negro. El rey se refugia en sus cuarteles de invierno, dando paso a la torre hacia el centro. Caballo F3. Con el desarrollo de esta pieza, los caballos blancos atacan las 4 casillas centrales del tablero. Por otro lado, el caballo de F3 tiene el punto de mira en las casillas E5 como posible puesto avanzado, porque una vez allí lograría un importante control sobre la posición negra. B6. Es natural desarrollar el alfil por B7, teniendo en cuenta que la otra diagonal está bloqueada y desde luego es uno de los planes correctos para las negras. Sin embargo, seguramente es más preciso preceder la jugada textual H6 para sacar al peón de la vulnerable casilla H7 con ganancia de tiempo. Una combinación alternativa era caballo de B a D7 para apoyar las rupturas contra el centro, C5 o E5. Esta jugada de caballo también mantendría vigilada las casillas E5 para disuadir al caballo F3 de ocuparla. Alfil D3. Una casilla ideal para este alfil. Desde ella domina una importante diagonal que termina en el peón negro de H7. Este peón no se encuentra por el momento en peligro, pero sí está en la línea de fuego. Alfil B7. Las negras esperan controlar la gran diagonal con su alfil mediante este fianchetto. Sin embargo, la siguiente jugada de Pillsbury plantea problemas para las negras. C por D5. Las blancas eliminan el peón central de las negras, dándoles a elegir entre las 4 capturas que disponen, ninguna de las cuales es satisfactoria. E por D5. Las negras prefieren conservar un peón en el centro, pero este peón bloquea a su alfil de B7, impidiéndole por tanto que pueda cumplir ninguna función útil en la gran diagonal. Podrían haber retomado por su puesto de pieza, pero eso equivaldría a una total renuncia al centro. Las blancas expulsarían la pieza con E4 y mantendrían el control de todas las casillas estratégicamente importantes. Caballo E5. Esta es la jugada clave del famoso ataque Pillsbury. El caballo se instala en una casilla desde la que su poder de agresión es impresionante. Su ataque se extiende en todas las direcciones, lo mismo al flanco de dama que al de rey. Caballo B, D7. Este caballo hace lo que puede. Se desarrolla, amenaza plantarle cara al caballo blanco y se dispone a apoyar la ruptura C5 luchando por el control del centro. F4. Un avance de peón que no solo refuerza la posición de caballo en una base sólida, sino que disuade a las negras de cambiarlo, pues a caballo por E5 seguiría F por E5, abriendo la columna F para el ataque con piezas pesadas. Además, al retomar el peón, atacaría al caballo de F6, obligándolo a abandonar su excelente puesto defensivo. C5. Esta demostración llega demasiado pronto o demasiado tarde. Las negras quieren atacar en el flanco de dama, donde, tras jugar C4, disfrutarían de una mayoría de 3 peones contra 2. Lo que subestiman es la rapidez y vigor con que las blancas pueden desplegar un ataque directo contra el flanco de rey, que será
mucho más apremiante que cualquier acción de las negras en el ala de dama. Las negras deberán restar fuerza al inminente ataque blanco mediante algunos cambios y contraatacar a continuación en el centro. Una posibilidad era caballo E8, a lo que seguiría alfil por E7, dama por E7, corto del blanco, caballo por E5, F por E5, F6. Esto cumpliría con dos importantes principios del arte defensivo. Un cambio libera una posición constreñida. La mejor forma de responder a un ataque de flanco es jugando en el centro. Una medida defensiva. El rey debe guarecerse, pero fundamentalmente una movilización de la torre para que participe en el juego. C4. Con idea de asegurarse una mayoría de peones en el flanco de dama. Se trata de una estrategia recomendable de cara al final, pero para ello las negras deberán sobrevivir en el medio juego. La jugada C4 es un error estratégico. Resta presión sobre el peón D4 y alivia la tensión. Mientras las negras dispongan de la opción de capturar el peón D y molestar el centro enemigo, es difícil que las blancas puedan estabilizar el centro. Y hasta que el centro no esté estabilizado, es dudoso que las blancas puedan tener éxito con un ataque en el flanco del rey. La moraleja es clara: mantenga fluida la posición de peones centrales, mantenga en cartera la posibilidad de cambiar un peón central. Alfil C2. El alfil se retira, pero no afloja su presa sobre la diagonal que lleva hasta el enroque negro. A6. Preparando el avance gradual de los peones en el flanco de dama, comenzando por B5 y luego B4. Dama F3. Las blancas incorporan la artillería pesada. El objeto de las blancas con esta jugada de dama es iniciar un ataque directo al rey contrario, ganando tiempo porque fuerzan al contrario a ocuparse de la amenaza. Caballo por C4, D por C4, dama por D7, ganando un peón. Para defenderse contra las amenazas blancas, las negras tendrán que avanzar algún peón de desenroque, lo que, como sabemos, desordenará su estructura, creando una irreparable debilidad en las defensas del rey. B5. Marco protege su peón C y prosigue con su contraataque en el flanco de dama. Obsérvese cómo las tres últimas jugadas de las negras, que han situado peones en casillas blancas, han reducido la movilidad del alfil de casillas blancas. Dama H3. Amenazando caballo por D7, dama por D7, no desde luego caballo por D7, porque dama por H7 mate. Continuaciones ganadoras: dama por D7, caballo por D7, alfil por E7 y las blancas ganan pieza. La segunda opción, alfil H7 jaque, rey H8, y si caballo por H7, entonces dama por D7 gana. Alfil F5, jaque, y las blancas ganan la dama. La tercera opción es alfil F5, dama D8, alfil por F6, alfil por F6, dama por H7, mate. Todo esto está muy bien, pero ¿cómo planean las blancas esta serie de jugadas? ¿Qué hace que puedan descubrir la primera jugada de la combinación? Bien, trataremos de seguir esta línea de razonamiento. Las blancas atacan el punto crítico H7 con dama y alfil. Si este peón solo estuviese protegido por el rey, las blancas podrían capturarlo con mate, pero el peón está protegido por otra pieza, el caballo. ¿Qué pasa si eliminamos el caballo? Esto no da resultado porque será reemplazado por el otro. ¿Qué pasa si el que eliminamos es el otro caballo? Desapareció ese caballo, no se tambaleará la estructura negra. Una vez que las blancas han pensado en esa dirección, pueden encontrar la primera jugada de la combinación y el resto se juega por sí solo. Una vez que se detecta la clave de la posición, eliminar el caballo que protege a otro caballo, las blancas pueden ganar de la forma que quieran. Las negras han jugado G6, evitan el mate con un simple avance de peón. ¿Qué han conseguido pues las blancas si su combinación de mate era tan fácil de evitar? Es cierto que las blancas no han conseguido dar mate, pero la amenaza de hacerlo les ha permitido
conseguir su objetivo real, alterar la falange de peones que protege al rey negro. Este cambio en la configuración de peones debilita toda la estructura defensiva. Después de la jugada textual, su caballo de F6, privado de su soporte de peón, se convierte en un objetivo de ataque vulnerable, a pesar de que esté protegido por 3 piezas. ¿De qué otra defensa disponen las negras? Si jugaran H6, entonces vendría alfil por H6, G por H6, dama por H6, caballo E4, torre F3, amenazando torre G3, jaque, caballo por G3 y dama H7 mate. Yo de a F6, torre H3 es una combinación ganadora para las blancas. O bien, si caballo por E5, para evitar mover los peones del enroque, D por E5, caballo E4, alfil por E4, D por E4, torre a D1, dama E8, alfil por E7, dama por E7, torre D7 y el alfil de B7 sucumbe. F5. Un peón es una formidable arma de ataque. Este amenaza con romper el cordón de peones negros con F por G6. La captura descubrirá además un nuevo ataque de la torre sobre el caballo F6, un ataque que puede incrementarse doblando torres. B4. Está claro que si G por F5 está fuera de cuestión, porque las blancas retomarían el alfil con una posición terrorífica. La esperanza de las negras, con su ataque al caballo de C3, es desviar la atención de las blancas de los acontecimientos en el flanco del rey. Si pueden persuadir a las blancas de que abandonen, aunque sea por un momento, su ataque, entonces tendrán opciones de lucha. Si, por ejemplo, las blancas retiran su caballo a E2, entonces caballo E4 complicaría la tarea de las blancas. F por G6, poniendo el dedo en la llaga de la posición negra. De esta forma se amplía el radio de acción de la torre, que dispone de toda la columna F para operar, mientras que el ataque del alfil apunta recto al rey enemigo. H por G6. Veamos las alternativas. B por C3, alfil por F6, caballo por F6, torre por F6, F por G6, o bien alfil por F6, dama por H7 mate. Segunda opción, segunda alternativa, F por G6. Dama E6 jaque, rey H8, caballo por D7, caballo por D7. Y si toma con dama, alfil por F6 jaque, seguido de dama por D7. Regresamos. Torre por F8 jaque, caballo por F8, dama E5 jaque, rey G8, alfil por E7 y las blancas ganan. Dama H4, concentrando el ataque sobre el caballo F6, cuya posición se ha debilitado por el avance del peón que lo protegía. B por C3. Las negras también podrían tomar el otro caballo, pero esa alternativa, veámosla, caballo por E5, pierde tras D por E5, B por C3, E por F6, alfil D6, dama H6. Regresemos. Antes de que las blancas realicen su próxima jugada, detengámonos en el objeto de su ataque, el caballo de F6. Aunque ha perdido la protección del peón de G7, que ha avanzado a G6, sigue estando inmune a la captura, un defensor por cada pieza que lo ataca. De hecho, si las blancas intentasen algo como alfil por F6, alfil por F6, torre por F6, dama por F6, dama por F6, caballo por F6, se encontrarían con torre de menos, así que el asalto directo no funciona. La respuesta debe encontrarse en medios indirectos. Ya se ha desplazado una de las protecciones del caballo, el peón G. ¿Cómo podemos eliminar a sus demás defensores? Desde luego que sí. Caballo por D7. Esto elimina una de las protecciones del caballo. Dama por D7. Al retomar, las negras dejan a su caballo sin otra protección. Observe la técnica de asedio que un objetivo fuertemente resguardado al atacar las piezas que lo protegen. En este caso, dos de los defensores del caballo han
han desaparecido. Uno ya no se encuentra en el tablero y el otro se ha desviado, dama, ante la obligación de recobrar material. Las negras no disponían de mejor defensiva, ya que si retomaban caballo por D7, alfil por E7, al dama A5, B4, mejor que alfil F8, C por B3, A por B3, dama a B6, torre F3, seguido de torre H3, fuerza un rápido mate. Regresamos. Torre F6, más fuerte que alfil por F6, ya que las negras no pueden permitirse tomar la torre. A5, si hubieran jugado alfil por F6, entonces alfil por F6, amenazando dama H8 mate, sería definitivo. La textual prepara torre A6 para tratar de reforzar el vulnerable peón de G y quizá hacer retroceder a la torre blanca. Regresamos. Torre A F1. El doblaje de torres crea dos amenazas ganadoras. Alfil por G6, F por G6, torre por G6 jaque, mate. Torre 1 a F3, seguido de H3 y dama H8 mate. Torre A6. Inducir el cambio de torres que distraería a una de las piezas blancas del ataque. Las blancas seguirían teniendo la posición ganada, pero el juego requeriría mucho cuidado. Por ejemplo, si jugase torre por A6, alfil por G5, dama por G5, alfil por A6, torre F6, alfil por G6 es arriesgado y quizás hasta perdedor. C por B2, alfil por G6, F por G6, torre por G6, rey F7, torre G7 jaque, rey E8, dama E5, rey D8, dama B8, alfil C8, torre D7 jaque, pero no es fácil confundir a Pillsbury, quien ejecuta su tema de un ataque con admirable consistencia, eliminando el peón G, que había debilitado toda la formación defensiva al abandonar la séptima fila. Alfil por G6. La lógica y la justicia poética establecen que este peón debe ser destruido. F por G6. Las blancas amenazaban mate en una. Abandonan. Pillsbury mostró ahora una variante forzada de mate en 7 jugadas con torre F8, jaque, alfil por F8, torre por F8, jaque, rey por F8, dama H8 jaque, rey F7, dama H7 jaque, rey F8. Si hubiera jugado rey E8, dama G8 mate. O si hubiera jugado rey E6, dama por G6 mate. Regresamos. Dama por D7, seguido de alfil H6 jaque, rey G8, dama G7 mate. Más que ninguna otra, esta partida alertó al mundo del ajedrez sobre el tremendo potencial del gambito de dama, una apertura posicional como instrumento de ataque. El asalto al flanco del rey se ejecuta con rapidez y fuerza, a diferencia de los ataques derivados de gambitos especulativos. Se basa hasta su desenlace en un fundado juego de posición. Muchas gracias por su paciencia por ver este video. Les ruego encarecidamente le den me gusta para seguirme motivando a hacer estos videos tan instructivos. Hasta la vista.